Dios te bendiga, querido hermano. Mi nombre es Taylor Medina. Esto es Arminianismo Moderno y estamos aquí para mostrarte lo que enseña el arminianismo y no lo que otros dicen que enseña. En el día de hoy vamos a tocar el tema de la gracia irresistible y vamos a empezar citando varios textos bíblicos. Vamos a empezar con Santiago 4:6 y Primera de Pedro 5:5. Los dos textos dicen exactamente lo mismo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Para iniciar, me gustaría decir que la posición arminiana de la gracia preventiva está en perfecta armonía con estas declaraciones. Por otro lado, estas declaraciones prueban que la posición calvinista de la gracia irresistible es falsa. ¿Cómo es esto? Sencillo. Primero voy a explicar por qué funciona la gracia preventiva con estos dos pasajes. Sabemos que el hombre en su estado no regenerado es esclavo del pecado, por lo que la voluntad del hombre debe ser liberada para que pueda responder con fe o rechazar con orgullo el Evangelio. En otras palabras, estamos ubicados en una posición en la que podemos ir en cualquier dirección. Aquellos que responden al mensaje del Evangelio con la humildad de la fe reciben la gracia. Pero aquellos que rechazan la verdad con orgullo, dice la palabra que Dios los resiste. De modo que vemos que la gracia previniente trabaja en armonía con lo que dijeron Santiago y Pedro sobre la gracia, la humildad y el orgullo. Pero no vemos tal armonía con la gracia irresistible del calvinismo. La razón es que esta doctrina requiere que Dios extienda la gracia a los orgullosos, completamente contrario a lo que enseñan Santiago y Pedro. Los calvinistas admitirán que no es posible que un pecador se humille ante Dios sin la regeneración. También dejan en claro que la regeneración es completamente por la gracia de Dios, o más bien una gracia irresistible, que es lo que ellos enseñan. Sin embargo, el calvinismo tiene a Dios otorgando la gracia de la regeneración a los orgullosos para que puedan responder a la verdad con la humildad de la fe. En otras palabras, Dios da gracia a los orgullosos para hacerlos humildes. Esto es exactamente al revés de la verdad que afirman Santiago y Pedro. Entonces, la humildad de la fe debe venir antes de la gracia de la regeneración. La única forma de hacerlo es mediante la gracia previniente. Ahora bien, Santiago y Pedro están citando Proverbios 3:34, que revela una verdad universal sobre el orgullo y la humildad, y que se ve claramente en todas las escrituras. Dios en general trata con la humanidad de acuerdo con esta ley. Dios odia el orgullo y ama la humildad. Sin embargo, esta verdad universal no debe verse como que lo abarca todo, donde Él trata con cada ser humano de acuerdo con esta verdad, sino que esto debe verse en el sentido general del estatus del hombre ante Dios y cómo Él obra en la vida de las personas. También debería ser obvio que tanto Santiago como Pedro están instruyendo a su audiencia de cristianos de acuerdo con esta verdad, pero eso no significa que el texto esté limitado a solamente los cristianos, pues es una verdad universal que se aplica a cualquier persona. Entonces, podemos decir que la gracia previniente revela la verdad para brindar la oportunidad de la humildad para la salvación, mientras que la gracia irresistible, a través de la regeneración, no solo revela la verdad, sino que también elimina toda posibilidad de orgullo y rechazo. En otras palabras, el calvinismo tiene a Dios sacando el orgullo del cuadro y otorgando, causando humildad en su lugar. Sin esta gracia de humildad, ¿cuántos rechazarían a Cristo con orgullo y morirían en sus pecados? Los calvinistas responderían todo, lo que prueba mi punto. Dios simplemente no puede ignorar el orgullo por el hecho de que se opone a los orgullosos. El orgullo de rechazo que Dios ve en los pecadores antes de la regeneración le impide conceder la gracia de la regeneración y la humildad y la salvación. ¿Cuántas personas se humillarían ante Dios al escuchar el Evangelio por primera vez? Creo que es justo decir que no muchos. Nuevamente, desde la perspectiva calvinista, ¿cuántas personas se volverían a Cristo en la humildad de la fe si Dios no los regeneraría? Nadie, según los calvinistas. Sin embargo, Dios no puede pasar por alto el orgullo del rechazo que ve. Desde la perspectiva calvinista, ¿cuántas veces una persona rechaza el mensaje del Evangelio antes de que Dios la regenere para que pueda responder con fe?
Dudo que haya muchos calvinistas que no estén de acuerdo en que una persona puede escuchar el Evangelio de Jesucristo muchas veces antes de que Dios lo regenere para que puedan creer para salvación. El hecho de que mucha gente rechace a Cristo una y otra vez antes de que finalmente reciba a Cristo como el Señor y Salvador muestra que el orgullo está en acción. Así que otorgarles la gracia de la regeneración y la gracia de la humildad requeriría que Dios violara su propia ley, que Él resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. El arminianismo enseña que el Evangelio de Jesucristo está acompañado por la gracia preventiva, que Dios está obrando en una persona para convencer y revelar la verdad y habilitar para la fe, pero no de manera irresistible. Todo lo que escuchan el Evangelio tienen la oportunidad de responder con humildad de fe o rechazar con orgullo el mensaje del Evangelio. Sin embargo, en el calvinismo, una persona puede escuchar el mensaje del Evangelio muchas veces y rechazarlo con orgullo deliberado durante muchos años antes de que Dios finalmente lo regenere, y esto revela una inconsistencia con lo que enseña la Biblia sobre la oferta y el rechazo de la vida a través de Cristo. Que Dios se opone a los orgullosos, el calvinismo tiene a Dios dando la gracia de la regeneración y la humildad de la fe a aquellos que anteriormente lo rechazaron con orgullo, tal vez durante muchos años. Aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio son responsables de responder con fe. Si se niegan es por orgullo. Cualquiera que sea la razón del rechazo, el orgullo es siempre la causa fundamental. Decir lo contrario es contradecir las escrituras, como las que he citado anteriormente. También tenemos Mateo 18:3, Juan 3:19 y Romanos 1:18. Mientras una persona continúe rechazando a Cristo, Dios seguirá oponiéndose a esa persona. Solo cuando una persona se humilla ante Dios con fe, Él extiende la gracia de la salvación, concede la gracia de la regeneración. Sería una violación de su propia ley, porque la regeneración equivale a la salvación. Es recompensar el orgullo con la salvación. La gracia irresistible tiene a Dios ignorando el orgullo y otorgando humildad en su lugar sin sentido. Por otro lado, el arminianismo tiene perfecto sentido. Se presenta el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo hace el trabajo necesario para traer convicción y revelar la verdad y habilitar la voluntad del pecador y así habilitarlo para la fe, y luego extiende la gracia de la salvación a aquellos que se humillan en la fe. Asimismo, Dios rechaza a aquellos que lo rechazan con orgullo. Esta es una verdad muy simple que el calvinismo complica muy severamente. Entonces podemos decir que el calvinismo no solo hace que Dios ignore el orgullo y luego haga imposible el rechazo del orgullo después de la regeneración, al dar la humildad de la fe en su lugar a través de la gracia irresistible, sino que yo sostengo que para que la humildad sea genuina debe haber la disponibilidad y la posibilidad del orgullo. Y nuevamente me refiero a lo que ocurre después de la regeneración. Si el orgullo no está presente o no es una opción, ¿cómo entonces puede haber humildad? La humildad debe medirse con otra cosa, debe existir la posibilidad de la respuesta del orgullo para que la respuesta de la humildad se revele como tal. Ceder con humildad necesariamente requiere apartarse de lo que lo contrarresta. La verdadera humildad se define por aquello que desafía a uno a responder en otra dirección. Sin embargo, en el calvinismo, tras la regeneración, el orgullo ni siquiera es una posibilidad, lo que revela una humildad que es ilegítima. La versión calvinista de la humildad solo funciona para Dios. La humildad es un atributo inherente de Dios y por lo tanto no necesita la posibilidad del orgullo para validar su humildad. Pero nosotros no somos Dios. Como seres pecadores, ya sea nacido de nuevo o no, debe existir la disponibilidad y la posibilidad del orgullo para que la respuesta de humildad sea vista como tal. La versión calvinista de la humildad es farsa. En conclusión, debemos ser claros. Como pecadores estamos arraigados en el orgullo, pero también somos espiritualmente ciegos. Si el Espíritu Santo no nos abriera los ojos a la verdad, nadie podría ser salvo. Por lo tanto, lo que estamos hablando en lo que respecta a la gracia previniente es la oportunidad de responder a la verdad revelada, ya sea según la humildad de la fe o el orgullo del rechazo.
Por lo tanto, aunque la gracia previniente se da a los orgullosos, no entra en conflicto con el principio fundamental de oposición a los orgullosos, pero gracia a los humildes, porque en última instancia todavía permite que el pecador responda entre las dos opciones de humildad u orgullo. Ahora bien, el calvinismo no permite las mismas opciones de orgullo o humildad. La diferencia entre la oportunidad de responder de cualquier manera o la eliminación de una de esas dos opciones no es una pequeña distinción entre la gracia previniente y la gracia irresistible del calvinismo. No puede haber fe sin humildad, tampoco puede haber humildad sin opción de rechazo o orgullo. Lo que hace a la humildad es el hecho de que se está dejando de ser orgulloso. Solo podemos tomar una decisión humilde cuando dejamos de lado el orgullo por primera vez. Volverse a Dios con humildad significa que no estamos alejando totalmente del orgullo. Dios te bendiga. Este video lo hemos hecho para ti, tratando de enseñar un poco de la gracia irresistible versus lo que es la gracia previniente. Espero que haya sido de bendición. Si te gustó nuestro video, queremos que te suscribas al canal, queremos que le des like, queremos que lo compartas, queremos que esto llegue a aquellos que quieren conocer un poco de la doctrina arminiana y también de la doctrina calvinista. Estamos haciendo estos videos con la intención de poder ayudarte para que tú puedas rebatir esas ideas calvinistas que están propagadas por las redes sociales, que están afectando a tantas personas y que lo están engañando, desviándolo de la fe sincera del Evangelio. Dios te bendiga, espero que este video haya sido de bendición para ti.